Hola amables televidentes, bienvenidos a Balance Financiero en la edición correspondiente a esta semana. Nosotros dando los toques finales al mes de julio para iniciar agosto y dando las gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a todos ustedes. Hoy nosotros tenemos importantes comentarios e informaciones para todos ustedes, sobre todo en el orden económico financiero, también en el aspecto de los impuestos, la fiscalidad, tanto nacional como internacional, puede ser fiscalidad genérica, en fin, un programa cargado de comunicaciones de interés para nuestros televidentes de una manera independiente y comunicaciones también, informaciones objetivas. Nos da mucho gusto poder saludarle en esta oportunidad y recordarles que nosotros llegamos a todos ustedes por la fina cortesía de nuestros directos patrocinadores, los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato. Supermercados Bravo tienen sus especiales todos los martes, vegetales los más frescos a los mejores precios con un 36% de descuento, y cada semana, cada día de la semana una sorpresa para ustedes con horario extendido. Supermercado Bravo. También llegamos como una cortesía del arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos arroz El Molino. ¿Por qué no? La novia de Villa, que es la especialista en los baby shower, en el amueblamiento de la habitación de su niño, los juguetes, etcétera. Todas las necesidades de su bebé están cubiertas en la novia de Villa. También llegamos a ustedes por la cortesía de BDO Esenfa, que son los técnicos en formación profesional, sobre todo los cursos extracurriculares, cursos y eventos, y que siempre trae algo nuevo para cada uno de ustedes, sobre todo los que estén interesados en la actualidad en el mundo de las finanzas y los negocios. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Pues, como les decía, tenemos importantes comentarios para todos ustedes. En cualquier momento se integra el completivo del staff acá de Balance Financiero. Y entre tanto nosotros vamos a una brevísima pausa para traerles importantes comentarios, sobre todo relativos a las medidas tomadas por el Banco Central de mantener, sostener la tasa de interés pasiva en un 5%. Las razones que motivan la medida serán objeto de comentario en el segmento próximo. Pausamos. Eso para nuestros directos televidentes, y también ya está incorporado, como habíamos presagiado en la introducción, nuestro directo hermano y amigo Alcedo Ramírez, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, un saludo muy cordial, reintegrándonos a nuestro programa, su programa de Balance Financiero, con la esperanza, como siempre, de que en este segmento y en los demás podamos llevarle a ustedes nuestros argumentos, que siempre tratan de ser objetivos. Y Hermógenes, a ti te damos las gracias por el aprecio que nos tiene y por habernos esperado luego de esta jornada imprevista de actividades que me mantenían un poquito alejado del programa, pero aquí estamos en el segmento de actualidad, donde para esta semana tenemos muy buenas noticias e importantes. Gracias, Alcedo. Bueno, pues el Banco Central ha anunciado que mantiene la tasa de interés de la política monetaria en un 5% anual. Vamos a ver si el director nos baja un poquito ahí, porque se está filtrando, como tenemos el boom, se está filtrando. Entonces, el 5% anual, te decía, y recuerda que esto venía desde un 7.5% por los años 2013, 2014, Algo reduciendo. 6.50, 6.25, y ahora lo ha establecido en un 5%. ¿Por qué? ¿Cómo justifica el Banco Central dicha medida? Primero, dice que la inflación acumulada del año proyecta por debajo de lo, valga la redundancia, de lo que se había establecido como meta. Lo que ya habían proyectado. Entonces, la meta es 4% de inflación, un punto hacia abajo, un punto hacia arriba, vamos a llamarle como margen de error. Los márgenes de error, exacto. Entonces uno menos sería un 3. Y dice que se mantiene por el borde del mínimo estimado. También anuncia la interanual, la inflación interanual en un 2.32%, y también la deuda
pública, que ha sido objeto de debate últimamente a raíz de Grecia y de Puerto Rico. Entonces la sitúa en un 46% del Producto Interno Bruto y dice que está por debajo de la media de la región. Nosotros estamos muy bien. Entonces el déficit fiscal proyectado en un 2% para final de año. Recuerda que veníamos de un 8%, después de un 3 punto tanto, y ahora se proyecta en un 2%. Me imagino que esto no contempla el pasivo fiscal o el pasivo financiero del Banco Central. Eso en el orden local. También alega que el banco el sistema monetario nacional posee reservas internacionales de 3.4 meses de importaciones. En el orden internacional explica que en Estados Unidos la economía va a crecer un 2.4 y en el 16 un 2.8% del Producto Interno Bruto, en la eurozona un 1.5 en el 2015 y en 1.8 en el 2016, manteniendo siempre asteriscos por la situación de Grecia. En América Latina no va a haber crecimiento, ha sido rectificado, sin embargo para el año que viene, 2016, estaría proyectando un 1.5% tímidamente por la situación de Venezuela. Esas son más o menos las expectativas o las razones sobre las cuales se monta el Banco Central para decir 5% la tasa pasiva de interés. Mire, Hermógenes, yo creo que es un aviso importante del Banco Central porque si bien es cierto que el Banco Central ha mantenido, digamos, o ha ayudado a mantener con su política monetaria una estabilidad que podríamos decir que es muy apreciada por los dominicanos y que se puede reflejar o se refleja de hecho en la tasa de inflación, que realmente es una de las más bajas para América Latina. No menos cierto es que el Banco Central está, digamos, anunciando esta medida con mucho énfasis. No te olvides que en estos días ha habido un cierto repunte en el aumento de la tasa de cambio. Entonces, yo lo veo como una reacción del Banco Central para tratar, digamos, de hacer frente a esa alza ligera que se colocó por encima de 45, 45.20 creo, ¿verdad? Correcto. Más o menos. Entonces yo creo que es una estrategia muy importante de percepción de expectativas. El otro asunto, Hermógenes, que el petróleo también ha estado bajando a veces, pero a veces subiendo. Entonces yo te diría que es una estrategia más de la percepción de la economía. Y finalmente, Hermógenes, yo creo que ese cuadro se cierra muy bien si añadimos, no sé si tú lo ibas a mencionar posteriormente, pero recuérdate que el Banco Central acaba de poner en circulación cerca de 4.000 millones de pesos en notas del Banco Central. Esa es una medida, amigo cliente, también para tratar de desmonetizar un poco la economía. Recoger peso. Recoger peso y quitarle un poquito de presión, tanto principalmente a la tasa de cambio, que digamos yo te diría el parámetro por excelencia que utiliza el Banco Central para demostrar y seguir, digamos, confirmando que nuestra economía sigue estable. Así es, tú tienes toda la razón, Alcedo, porque el Banco Central en su informe, que le estamos llamando justificación para una política monetaria, pues indica a luz de la estabilidad cambiaria. Nosotros que llevamos algunas humildes estadísticas por acá, decimos que el año 2015 se inició con una tasa cambiaria promedio de 44 pesos con 43 centavos por dólar y que ha ido progresando, ha ido aumentando esa tasa cambiaria, que quiere decir ha ido perdiendo valor el peso dominicano. Exacto. Y en estos momentos en el que estamos produciendo balance financiero, que tenemos una tasa promedio de 45.15 por dólar, la depreciación acumulada del peso en lo que va de año es de 72 centavos, ya próximo a un peso,
44.43 a 45.15. Entonces, esto representa cerca del 2%. Exacto. Recuerda que la tasa promedio de desvalorización del peso es de un 3%. Exacto. En los últimos 5 años. Tú dices, bueno, está consistente, pero está acumulando pérdida el valor del peso. Y acuérdate el traumático 50 por 1, 45 ya está a 5 pesos del 50 por 1. Sí. Y nosotros una vez comentábamos y analizábamos si era factible o no la dolarización de la economía, que era reconocer la inflación. Y ahora hemos estado hablando de eliminación de ceros, como han hecho otras economías. Pero mira, Hermógenes, esos puntos ayudan por lo menos, nos permite a nosotros, primero, enfocar este aspecto que tú lo has traído a colación de manera tangencial, pero es muy importante. Nosotros, aquí se ha hablado a veces de dolarizar la economía, en el sentido de, para tratar de eliminar, como tú dices, esos altibajos que se presentan. Combatir la inflación. Con inflación. Pero en vista de que hemos visto, Hermógenes, que la inflación en los últimos años ha sido tan baja, eso yo te diría que ha quitado un poquito de presión y de validez a ese argumento. Entonces, unido a los problemas que han tenido los países como Grecia y Puerto Rico, que tú mencionaste, que al no tener moneda propia, se han visto prácticamente carentes de todo tipo de argumentos o de herramientas para combatir la situación de deuda extrema en que se encuentran. Yo pienso que eso ayuda a más o menos, le da fortaleza al Banco Central a seguir confiando en su moneda, en el peso dominicano, ya no el peso oro, sino el peso dominicano, aunque también tenemos oro en el subsuelo dominicano. En Cotuí. Exactamente. Sí. Y en cualquier otro sitio, porque en San Juan se piensa que hay en otras zonas. Eso es muy interesante lo que tú dices, Alcedo, porque una cosa es el endeudamiento externo, el endeudamiento oficial. Exacto. Endeudamiento la deuda pública, digamos. Público, que te reitero, 46% según informaciones del Banco Central. Eso es una cosa. Y otra es la estabilidad macroeconómica y cambiaria. Entonces, siempre hemos tratado de encontrar la explicación, la convergencia, me estoy distrayendo un poco porque el director sigue hablando allí, y esto es como concentración, ¿verdad?, para tú poder desarrollar la idea, pero el director nos va a ayudar. La convergencia entre el crecimiento económico, el desarrollo, la inflación y la tasa de cambio cambiaria, junto a la tasa de interés activa. Exactamente, la tasa bancaria, como uno le dice, la activa, que es para los préstamos. Correcto. En sentido general, yo te diría, Hermógenes, que la economía dominicana sigue, vamos a decir, como lo indica el Banco Central, gracias a su política macroeconómica bastante estable. Lo que sí yo creo que en un próximo segmento podemos enfocar es el tema de la creación de empleos, que eso es muy, muy importante. Y también herramienta básica para el desarrollo. Exacto. Y otros elementos que pueden estar afectando la economía dominicana en el futuro inmediato, como son, digamos, la liberalización o eliminar el bloqueo de Cuba, el acceso de Cuba al mercado norteamericano, y por ende la apertura de Cuba va a traer como consecuencia una competencia fuerte dominicana para el sector turístico. O pudiera también ser una oportunidad para nuevos negocios. Exactamente. Esa importancia que tiene la economía, el intercambio comercial con Haití, desviarlo un poco hacia Cuba. Exactamente. Que necesita mucho. Son oportunidades, pero también hay amenazas. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa? Y luego continuamos. Y entonces regresamos, está el tema de la ley de quiebras en República Dominicana. Aquí tenemos una promesa del programa anterior, para dar algunos tips alrededor de ella. Perfecto. Pero también por qué obviar ese interesante tema que tú sugieres. Volvemos. Para nuestros televidentes, y nosotros llegamos como una cortesía al supermercado Bravo, que son los expertos en vender muy barato para todos ustedes, pero productos de primerísima calidad. Alcedo,
Entonces, la salida de la Cámara de Diputados de la ley de reestructuración y liquidación de empresas, popularizada ya como ley de quiebras, y no popularizada, sino que a nivel internacional se habla de una ley de quiebras. Se acogió a la ley de quiebras, no a la de reestructuración, ¿no? Se acogió a la ley de quiebras. Bueno, a propósito de esto, pues hemos venido dando pinceladas como a título formativo del contenido de esta pieza, de esta nueva herramienta para uso de las empresas, de su legislación, la legislación dominicana, la legislación comercial dominicana. Y te digo que ha habido, y por primera vez en mucho tiempo, porque siempre las leyes rebotan y perjudican y benefician, y uno le gusta y a otros no, pues con relación a esta ha habido como un consenso general, y entre los aspectos que han motivado es que muchas la han evaluado como un avance para la mejoría de la competitividad del país y un beneficio para todos los segmentos, para la empresa que es el deudor en este caso de la ley, en el sentido de que puede preservar su existencia como entidad, no ser disuelta por un periodo X, porque la ley te concede un marco operacional regulado, digamos así, por un periodo X, mediante el cual pues una serie de medidas habrán de beneficiar la productividad interna, y también un compás de espera para los acreedores, y también a los acreedores, el beneficio en el sentido de que le garantiza la recuperación de sus saldos. También al Estado, y estamos como dando pinceladas y martillando sobre el consenso general y los beneficios de la ley. El consenso general y los beneficios de la ley, y al Estado, porque para la empresa acogerse a dicha ley de quiebras necesariamente debe estar formalizada y al día en el cumplimiento fiscal. Sí, miren, Mógenes, y ese aspecto es muy importante porque era como tú bien dices, y ese es, hay que recalcarlo a nuestro amigo televidente, que en el país no existía ese tipo de legislación. Entonces, cuando una empresa entraba en algún tipo de problema de liquidez, muchas veces se confundía con que ya estaba en un principio de quiebra, y usualmente, amigos televidentes, eso no es la realidad. Una empresa puede tener en un momento dado problemas de falta de recursos para cumplir, digamos, obligaciones de corto plazo, pero cuando tú analizas financieramente la empresa, tú te das cuenta que una empresa solvente, en el sentido de que tiene recursos, quizá no tan líquidos, pero que con un proceso, con un periodo ya mediano plazo, ya no de 1 o 2 meses, sino quizá de 6 meses a 1 año, puede hacer líquido esos activos que tiene y poder cumplir con sus obligaciones. Entonces yo pienso primero, como tú bien dices, que es una ley que nosotros quizá éramos de los pocos países de América Latina y del mundo que no la teníamos. Eso entonces viene a traer seguridad, no tan solo a los empresarios y a los dueños de esa empresa que podían caer en un momento dado en algún tipo de problema, sino también, como tú bien dices, los acreedores. Esa ley también permite una organización más adecuada de cómo cumplir con las obligaciones que se tienen con los acreedores. Pero voy más lejos, Hermógenes y amigos televidentes. Miren, el mundo empresarial, las empresas tienen ciclo de vida como el ser humano. Toda empresa, a mí, yo no me canso de mencionar, Hermógenes y amigos televidentes, el caso de Apple. A mí me gusta poner ejemplos que son muy dramáticos y que todo el mundo conoce, porque aunque quizá en nuestro mundo se dé en menor escala, pero se sigue dando. Por ejemplo, la empresa Apple, que hoy en día, amigos televidentes, es la empresa de mayor capitalización de mercado del mundo. Es decir, es la empresa que más vale hoy en día en el mundo, Apple. Se ha visto a nivel de quiebra por 2 o 3 veces en su larga vida. Su indiscutible liderazgo tecnológico. Exactamente, pero digo, por ejemplo, en un momento dado, ellos se autosacaron del mercado cuando se fueron con las máquinas Macintosh, que eran orientadas a un nicho muy especial,
y se olvidaron de la PC a nivel empresarial, digamos, para poder ser usada a nivel de empresas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, ahí fue que vino el primer problema de casi quiebra de Apple, que ahí fue que salió por primera vez el famoso Steve Jobs, y hubo que entonces traer un ejecutivo bien fogueado, bien peleado tradicionalmente en el mercado empresarial para que lograra reactivarla. ¿Por qué Apple pudo salir de eso? Porque en Estados Unidos existe una ley de reestructuración, una ley de quiebra que le permitió a Apple recortar costos, aguantar cumplimiento de obligaciones, hacer acuerdos de pago ya por un periodo más prolongado, y el acreedor tenía la seguridad de que se le iba a pagar. Entonces, vemos que es importante y eso hacía falta aquí. Yo conozco el caso, Hermógenes, como consultor de empresas que caen en un problemita de iliquidez y rápidamente han tenido que desmantelarla porque los mismos acreedores, común y vulgarmente, le caen encima, los proveedores comienzan a cerrarle los créditos de proveedores y caen desabasto. Entonces no tiene liquidez, no puede comprar mercancía de contado y prácticamente no encuentra cómo salir de esa situación, y entonces por ende se procede a liquidar la empresa. ¿Cuál es el problema, Hermógenes, amigo cliente? Que un proceso de quiebra, de liquidación, eso quiere decir que se pierde riqueza, muchos empleados son tirados a la calle, es decir, aumenta el desempleo, y el sentido general, el nivel de la economía baja. Pero ahora, yo diría también, Hermógenes, y finalmente para darte la palabra, la ley de reestructuración, lo que viene a... Y vivimos en un mundo de percepciones. Eso le da mayor seguridad a la economía. Decía el gran Peter Drucker que la economía del siglo XXI iba a depender más de percepciones que de análisis. Y así es. Entonces muchas veces el acreedor no tiene idea clara de cómo está la empresa, pero percibe que está mal y piensa que está quebrada, y entonces le tranca, digamos, las facilidades al cliente. Mientras que con una ley de quiebra, la percepción va a ser mejor de que cualquier problema de liquidez momentáneo que tenga una empresa se va a poder subsanar con una adecuada reestructuración. Y recuérdense, amigos clientes, que una adecuada reestructuración lo que quiere decir es mirar dónde se pueden recortar gastos y costos, recortarlo, y las obligaciones financieras, poder hacer una especie de renegociación y poder ponerle a la empresa que esté en problemitas términos más suaves, términos cómodos con los cuales pueda cumplir. Tú pones el ejemplo de Apple que se vio varias veces en quiebra. Y más reciente, o sea, ahora del año 2010, 2012, que fue la crisis global, pues está en la práctica de Estados Unidos, que no solamente permitió que se acogieran a ley de quiebra las empresas tan importantes como General Motors, Ford Motors, instituciones que son Chrysler, el símbolo norteamericano. Y no es que se le hizo concesiones especiales respecto al cumplimiento fiscal y respecto a la atención de los compromisos con los acreedores. No, es que el Estado le fondió, le suministró recursos frescos como una manera de preservar puestos de trabajo. Exacto, que es en el fondo no nos olvidemos, Hermógenes, amigos televidentes, que las empresas son entidades sociales y que el fin último, vamos a decir, el fin último, hay que ver ya una especie de responsabilidad social que tiene toda empresa con su medio, y uno de ellos es precisamente garantizar el empleo. Y hay digamos, pensadores que dicen que cuando una persona ya pasa más de 10 o 15 años en una empresa, ya tiene como una especie de derecho adquirido en la misma. Y por eso es que la legislación dominicana ha sido inteligente. Yo lo pienso, aunque hay algunos empresarios que piensan que no, con el asunto de la liquidación. Porque, por ejemplo, cuando una persona le dedica 20 años de su vida, 25 años a una empresa, tiene ya cierto derecho adquirido. No nos olvidemos que estamos en un mundo donde... Y el know-how. El conocimiento que ha aportado, y eso entonces es parte, debe, digamos, percibir parte de los beneficios y de ¿por qué no?, de la plusvalía. Pero con relación a esta ley de quiebra o de reestructuración empresarial, dos aspectos importantes serían de interés para nosotros.
para la sociedad dominicana. Uno es, primero, cómo evito como empresa o como persona, porque la ley no está dirigida a empresas únicamente, sino a personas también, físicas. Personas ¿Cómo comerciales. evito llegar a tener que acogerme a la ley de quiebra? ¿Qué puedo hacer preventivamente? ¿Cuál es el antídoto que me suprime, que me pone las defensas necesarias, para hablar en términos médicos, que a ti te gusta mucho eso, que me suministra las defensas necesarias para poder combatir el virus de la quiebra? Entonces, después que fue vulnerado ese antídoto y necesariamente caí en la situación de quiebra, bueno, ¿cómo es el procedimiento para resurgir? Y no solamente resurgir financieramente, sino en el término básico que tú utilizas. De percepción. De percepción. De que la gente se borre esa mala idea que tiene de una empresa. Sí, Toshiba va a salir, debe salir de la crisis de legalidad financiera, manejo financiero, de imagen. Bueno, el registro contable. Pero eso es una cosa. Ahora la marca, ¿cómo va a fortificarse de nuevo? ¿Va a mantener su fortaleza? Y mire, Hermógenes, yo pienso que esa ley de reestructuración va a ayudar mucho, yo tengo entendido, a que se formalicen cada vez más negocios en República Dominicana. Yo siempre he postulado, amigos televidentes, que nosotros somos un país subdesarrollado en números de empresas. Por ejemplo, de acuerdo a la población dominicana y a nuestro Producto Bruto Interno, República Dominicana debería tener, amigos televidentes, alrededor de 1 millón de empresas. Y no llegamos ni a medio millón. Es decir, que ahí estamos muy por debajo de lo que podrían decir, vamos a decir, normas internacionales. Ahora, eso se debe a lo difícil. Unas mueren y otras sí, nacen. pero eso se debe también a lo difícil que ha sido aquí la creación de empresas, los aspectos, digamos, formativos. Cómo la gente le huye a formar una empresa. Además, hay muchos aspectos que yo no voy a entrar en el terreno de nuestro querido amigo Francisco, pero ahorita con el mundo lo impuesto, hay aspectos impositivos. Hay aspectos impositivos que son un poquito muy engorrosos para vamos a decir, el empresario pequeño, común y corriente, que tiene que hacer casi un doctorado en asuntos de legislación impositiva, pero para eso también es que están los consultores y los asesores. Yo pienso que en sentido general lo que tú mencionas, también ese segmento debe crecer junto con el número de empresas, porque como tú bien dices, hay mucha falta de educación. La ley de reestructuración es importante, pero hay que educar mucho al empresario pequeño, al empresario mediano, y que no se quede como mucha legislación dominicana que solamente la utilizan los grandes empresarios y las grandes empresas. Y que tú no seas un comerciante por accidente, sino un empresario de carrera, que es una profesión, que ejerzas una profesión que implica una serie de circunstancias como la formalidad y la ética. Exactamente. Y no nos olvidemos, Hermógenes, amigos televidentes. Estamos comiendo 2 segmentos aquí, pero... Sí, pero digo, cada vez que yo veo, por ejemplo, el sector público aupando lo grande que hemos llegado en el Producto Bruto Interno, se nos olvida, amigos televidentes, que quienes crean riqueza son los empresarios privados que se lanzan, ponen en riesgo sus capitales para echar para adelante la economía. Sí. No nos olvidemos que fundamentalmente el aporte a la economía del sector público es en sueldo, en salario, en creación de infraestructura, pero aún eso lo hace con el dinero que recauda de los impuestos. Es decir, que la creación, el crecimiento en cualquier país del Producto Bruto Interno lo hacen las empresas privadas, el sector privado productivo y de servicios, que son los que a la larga elevan el bienestar de vida de un país. La ley de fideicomiso, la ley de quiebra, un pacto fiscal, inmobiliario, el fideicomiso inmobiliario, sí, una fiscalidad adecuada, actualizada, y una serie de medidas que conlleven a un marco jurídico actualizado, digamos competitivo, pues serían las bases para nosotros decir que despegó República. Y un emprendurismo libre de muchas ataduras que hoy seguimos teniendo. Pausamos.
Bien, ya estamos de regreso al CEDU y la novedad en República Dominicana es el próximo mes de septiembre, donde tenemos la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Es un evento que se realiza, se va rotando por países en los años, cada 3 años, y esta vez ha tocado República Dominicana en Hard Rock Café, septiembre 17 al 20, fecha clave. Y qué bueno que ya las expectativas están siendo cubiertas y que ya todo el mundo pues está alrededor de este magno evento, donde habrán de converger más de 2.000 contadores y personas relacionadas con los negocios en este importante evento, donde surgen planteamientos y posiciones que pueden transformar el ejercicio de la finanza y de la contaduría a nivel del continente. Y mire, Hermógenes, yo creo que también ese escenario de la Conferencia Interamericana de Contabilidad debe aprovecharse como un colofón de lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Es un buen escenario para que haya algunos temas, o no sé si está incluido, que se incluya esa nueva ley, esa nueva legislación de reestructuración de quiebra, porque si bien es cierto que ahora, amigos clientes, estamos comenzando en esa legislación, no menos cierto es que hay muchos países, eso tú lo sabes más que yo, hay muchos países de Latinoamérica que tienen una amplísima experiencia en esa materia, y yo creo que podría ser saludable de que comience en ese tipo de eventos esa transferencia de conocimiento, de know-how que es tan importante en el mundo empresarial, pero sobre todas las cosas en el mundo profesional, de soporte, de apoyo a esos empresarios y esas empresas dominicanas. Así mismo es, hay muchas expectativas respecto a la Conferencia Interamericana, y el show está montado, como decimos. Este fin de semana el Instituto de Contadores se traslada al sur, a Asua, donde tendrá allí a manera de un lanzamiento del evento, y no solamente con miras a capturar la asistencia de esta región, sino también de llevarle la actualización y lo que significa el mismo. O sea que yo pienso, Hermógenes, que es un evento importante. Nosotros aquí en Balance Financiero siempre le hemos dado la acogida, la apertura, la comunicación, porque estamos, como digo, que trae muchos beneficios, y de nuevo nosotros hacemos la exhortación que siempre hacemos a los empresarios dominicanos, a los funcionarios del sector público, que por favor sean receptivos y ayuden a sus empleados, a sus funcionarios del sector financiero y de contabilidad, a que asistan al mismo y que lo ayuden, le den esas facilidades, que además puede ser, repito, un premio por la labor rendida, pero también una oportunidad de que ellos sigan creciendo en conocimiento y experiencia. Sí, bueno, Alcedo, y este estudio que muestra los cambios salariales en el país es de mucho interés. Y antes se realizaban una serie de encuestas continuas que decían cuántos puestos de trabajo hay, cómo está la valoración por segmento, sea un gerente, un junior, un senior, un operario, en fin, los diferentes niveles del organigrama operacional de la empresa. Y es de mucho interés que este estudio ahora dice que ha habido alrededor del 9% en el sector privado de aumento. Exacto. En los salarios. Recuerda que ha habido un 15% de aprobación efectivo a junio pasado, y que fue firmado en julio. Exacto. Y en realidad lo importante es que República Dominicana pueda tener puestos de trabajo mediante los cuales la mejoría de la calidad de vida puede estar reflejada. No, y ahí, Hermógenes, nosotros queremos hacer como ya parte final de este segmento, un llamado a todos los empresarios, pero también comerciantes y, ¿por qué no, sector público? De que solamente ese estudio que tú mencionas demuestra que aproximadamente el 66% de las empresas que han hecho aumento. Entonces nosotros exhortamos tanto al gobierno como a demás sectores del empresariado que cumplan con ese objetivo de mejorar la calidad de vida de los empleados, pero también pensamos que de alguna manera debe retribuirse adicionalmente. Está bien ese 10%, digamos, de aumento, porque la inflación ha sido baja, pero yo pienso que el empresariado dominicano y los comerciantes deben buscar la manera de
distribuir un poquito más, ya sea reconociendo desempeño, reconociendo aporte de los empleados, antigüedad en el servicio y de alguna manera darle algunos dineritos adicionales que sí caen bien para elevar la demanda agregada del país y por ende sube la productividad y sube entonces el Producto Bruto Interno de República Dominicana. Y las Dominicana. recaudaciones, restarle un poquito a las recaudaciones fiscales vía el IR2 y aumentarla vía el IR1. El mundo de los impuestos. No hay de Francisco Canaguante. Pausamos. Su segmento impositivo, como cada semana, comentarios sobre el quehacer económico, financiero e impositivo con la voz autorizada de Francisco Canaguante. Hola, Francisco. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio. Bueno, yo me imagino que ya el CEDO reintegrado ha traído muchísimos temas interesantes para ustedes con Hermógenes en los segmentos anteriores. Diríamos que estamos saturados así, Francisco, en esta semana, en semanas atrás, después, de las cosas que pasan en nuestro país. La OEA, el proceso de regularización, la sequía, eso es importante, la sequía. Economice agua, señores, que estamos depredando los bosques, posiblemente después tengamos que lamentarlo. Así que nosotros no vamos a hablar de nada de eso, sino yo hoy vine a filosofar un poco, porque cuando venía en el camino decía, ¿qué vamos a hablar, Francisco? Y yo hoy que saque así a la gente un poco, lo saque así de todas estas cosas que uno va pasando y que de una forma u otra pues te congestionan la mente. Vamos a hablar de doctrina tributaria, Francisco, y de jurisprudencia. ¿Qué te parece? Bueno, eso lo saca y al mismo tiempo lo involucra. Sí. Realmente, en los segmentos anteriores, como decía, pues Hermógenes y Alcedo han tratado temas muy interesantes. Incluso una promesa que le hicimos en el aire a los amigos televidentes la semana pasada de analizar la ley de quiebra, sí, popularmente, pues se cumplió, por lo cual agradezco a Hermógenes que ya me liberó. Ahí sí. De ese compromiso. De ese compromiso. Las promesas son deuda y las claro. deudas se pagan. Bueno, la doctrina tributaria, Norma, es la columna vertebral de lo que son los principios que rigen la tributación. La doctrina está por encima de las leyes, porque son las que crean el marco conceptual teórico sobre los distintos objetos de gravamen. O sea, cada tipo de impuesto tiene unas características y esas características primero se diseñan desde el punto de vista teórico y se discuten y entonces surgen corrientes de opinión y diversos autores se van alineando en escuela en un sentido o en otro. No se trata de la doctrina de una unanimidad, se trata de la concepción filosófica de los distintos impuestos con su marco teórico. Basado en estos marcos teóricos, entonces los países adoptan las legislaciones. Por eso no basta con conocer la ley, hay que conocer los principios, porque muchas veces las leyes no tienen todo el alcance en la letra que deben tener y entonces hay que ir a su espíritu, qué es lo que se ha querido legislar y entonces se va a los métodos de interpretación que están en la doctrina. Entonces hay método histórico, hay método económico y cada uno de estos métodos están en la doctrina y hay que aplicarlo cuando la ley no está clara y eso hace falta muchas veces porque a veces pensamos en un objeto de gravamen y decimos, bueno, hacemos una multiplicación y si aplicamos esto, como el caso del impuesto a los cheques, se emiten tantos cheques y le aplicamos un porcentaje a esos cheques y ya tenemos una recaudación. Eso no resiste ningún tipo de análisis técnico y conceptualmente no está en ninguna parte ese tipo de gravamen, porque el cheque por sí mismo no es un objeto. Entonces la doctrina lo que hace es agrupar los elementos fundamentales de la tributación
el sujeto, que es el activo y el pasivo, el objeto del gravamen y el hecho generador de la obligación tributaria como un presupuesto. Y eso tiene que estar presente en cualquier ley para que responda a los criterios doctrinales. Entonces, la parte que comentaba de lo que es la jurisprudencia, Sí. este es un paso posterior. Después de la doctrina. Mientras la doctrina lo que hace es el planteamiento teórico, filosófico, conceptual sobre lo que deben ser los parámetros en los distintos tipos de gravámenes, la jurisprudencia es un hecho posterior. Es cuando se vota la ley, sí. Entonces surgen las controversias entre la administración tributaria y los contribuyentes, y acuden a los tribunales, y entonces hay diversas instancias. Hay instancias administrativas y hay instancias jurisdiccionales. En el caso dominicano tenemos el Tribunal Superior Administrativo, que es de jurisdicción nacional, pero sus decisiones pueden ser recurridas ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando una sentencia se dicta en el Tribunal Superior Administrativo y no es recurrida por ninguna de las partes hacia la Suprema Corte de Justicia, y esa sentencia crea un precedente, eso constituye jurisprudencia. Ahora, si posteriormente, con un caso similar, se invoca esto ante el tribunal y el tribunal mantiene constante ese criterio, pero el que sucumbe en él acude a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia puede variar ese concepto, ese criterio, y entonces se convierte en jurisprudencia el criterio de la Suprema Corte de Justicia como Corte Superior. Y lo propio pasa cuando hay un problema de violación de derechos y va al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional fija un precedente en una determinada dirección. En este sentido, cuando hablamos de la jurisprudencia, hablamos de una fuente de derecho, es decir, las lagunas, lo vacío que puede tener la ley, lo suple en base a la doctrina la jurisprudencia, porque los jueces tienen que conocer esa doctrina del tributo que están aplicando para ver si real y efectivamente se ha cumplido la letra y el espíritu de la ley, y entonces fijan criterios. Y esos criterios que fijan los tribunales como jurisprudencia se obligan, vinculan al Estado y a los contribuyentes, y por eso se considera que es una fuente de derecho. Por ejemplo, cuando el Tribunal Superior Administrativo declaró el Solve RP como inconstitucional en el Código Tributario, inmediatamente dejó de tener aplicación. El Solve RP, como se recuerda, era que para acudir al tribunal, a esa jurisdicción, había que pagar previamente el impuesto requerido por la administración, y después pelear, procediendo o sin proceder. Lo que el tribunal consideró que eso era una negación de justicia, porque ponía en desventaja al que no podía accesar por el pago a defender un derecho que le asistía, y teniendo razón se le impedía. Quiere decir que eso constituye una fuente de derecho por esa jurisprudencia que se creó en ese momento, que fue validada por la Suprema Corte de Justicia posteriormente en el año 2000. Entonces, muchas sentencias, y yo invito a los amigos televidentes a que estén monitoreando constantemente las sentencias que emiten tanto el Tribunal Superior Administrativo como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, que a veces cambian conceptos que por tradición se han aplicado en un sentido, y que esa fuente de derecho obliga también a la administración a cambiar, y a todo el que tiene que ver con este quehacer tiene que ir conociendo todos estos cambios que se van produciendo, que no son en la ley, porque es muy fácil estar pendiente de lo que sale del Congreso, pero no es esa la única vía
para que haya cambio en la legislación. También cuando hay una jurisprudencia que se hace ya vinculante, nosotros tenemos el deber de invocarla cuando tenemos un caso, si nos favorece, o de cumplirla si nos desfavorece, Sí. porque de eso es lo que se trata. Y eso va articulando todo el andamiaje jurídico tributario para que el contribuyente conozca sus derechos. Y debo decir que ambas instituciones, las altas cortes y el Tribunal Superior Administrativo, tienen una actividad muy activa, valga la redundancia, emitiendo sentencias constantemente. Bueno, a veces en un mes emiten 150, 160 sentencias, y cada una tiene una enseñanza. Se me ocurre así, en lo que te escucho, pensar, los miembros de este tribunal generalmente son abogados, ¿no? ¿Cómo ellos, cómo pueden tener ese conocimiento sobre las diferentes instancias, por ejemplo, para dirimir un conflicto tributario entre la DGI y un contribuyente? ¿Ellos se asesoran o los miembros de esos tribunales también tienen contadores públicos expertos en esto? Tú has dicho que generalmente, no son generalmente, son exclusivamente. Son abogados. Exactamente, para ser juez Sí. de una de las altas cortes y de los tribunales en sentido general, son abogados. Okay. Entonces, el abogado se especializa en un área, y dentro de la conformación de las salas que componen los tribunales, se trata siempre de articular especialistas de diferentes áreas, pero ellos se auxilian de peritaje. O sea, a veces son peritos nombrados por el tribunal de manera permanente. Cuando ellos no saben de algo. Permanente, por ejemplo, cuando es discusión de cuestiones de hechos, sí, que hay que interpretar los registros de contabilidad, exacto, que hay que interpretar transacciones económicas, que a veces son difíciles de interpretar hasta para los propios contadores, exacto, que no están especializados en las ramas de que se trate. Tú sabes que hay, por ejemplo, contabilidad financiera en lo que es el sector financiero propiamente dicho, sí, la banca, una contabilidad para la industria, para seguros, y cada una de estas contabilidades primero son especializadas y reguladas. Sí. Y entonces se hace un peritaje sobre esa base, y el perito rinde un informe. Pero eso no obliga al tribunal a acogerlo, es una guía, porque al final el juez va a determinar según su propia experiencia, exacto, según la evidencia que se le ha presentado y según la lógica de los argumentos que se le presenten y de la profundidad que tenga el análisis del peritaje. Pero a veces tienen también que auxiliarse de peritos externos, cuando son situaciones que ameritan el conocimiento especializado en un área que el peritaje que tienen dentro no lo alcanza. Sí, ahora que tú dices eso oye, me están diciendo que ya nos vamos, cuando yo iba a hablar de esto. No es a filosofar que vinimos. Sí, vinimos a filosofar, pero como que la filosofía fue, nos extendimos tanto. No, yo no lo puedo creer. Bueno, hay que ser obediente. Y es verdad que ya nos vamos, señor director. Oh, Dios mío. Bueno, pues, Francisco, di algo, las palabras finales entonces con respecto al tema, para no dejarlo así, recógelo como tú dices. Sí, lo único que queremos recordar a los contadores, a los abogados y a todo el que tiene que ver con el quehacer tributario, que no solo deben limitarse a la ley, sino que deben darle seguimiento a todas las decisiones de los tribunales, incluyendo las altas cortes. Bien, señores, pues nos vamos, no sin antes dar las gracias pues a nuestros patrocinadores que nos siguen cada semana. Los supermercados Bravo, que son la gente experta, míralo ahí, en vender barato. Ahí están los Bravos, que están hasta las 12 de la noche durante todo este fin de semana, en todas sus sucursales. Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que por supuesto te consigue en los supermercados Bravo. La Novia de Villa, nuestra
nuestra gente especialista en baby shower y en esos hermosos juguetes que usted compra para sus niños. Y por supuesto BDO Senfa, la pionera, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, siempre a la vanguardia, con ese tremendo seminario que acabamos de tener y que divulgamos por aquí hace unas cuantas semanas. Así que señores, bye bye, pórtense muy bien, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante la semana próxima con